1924 surge el Instituto de Investigación Social adscrito a la Universidad de Frankfurt, bajo la dirección de Karl Grünberg, hasta 1931, año en que Max Horkheimer se puso al frente. Escuela de Frankfurt reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre lo que es la sociedad industrializada. Sus integrantes se reunieron en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, creada en 1924. La escuela, de carácter interdisciplinario, abarca estudios que van desde lo que es el aspecto social, económico y cultural. Desde esta perspectiva, la teoría crítica se opone a la teoría tradicional como a la teoría que surge en el Círculo de Viena llamado positivismo lógico, y esto en dos niveles. El nivel 1 en el plano social, ya que la ciencia depende, en cuanto a ordenación sistemática, de la orientación fundamental que damos a la investigación, como de la orientación que viene dada dentro de la dinámica de la estructura social. En el nivel 2, en el plano teórico cognitivo, denuncia la separación absoluta que representa el positivismo entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es decir, que cuanto menos se meta el investigador en lo investigado, gracias al método, más objetivo y verdadero será la investigación. De esta manera, se pierde el aporte del sujeto que hace ciencia, se absolutizan los hechos y se consolida, mediante la ciencia, un orden establecido. Esta teoría crítica a la que se dedicaban es una filosofía que tiene por objeto la sociedad en sí misma, siendo la discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de toda teoría y la crítica de esas condiciones sociales. En un primer momento destacan las influencias de Hegel y Heidegger, también la de Marx y Freud. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de esos pensadores, incluso critican el marxismo clásico. Poco a poco el objeto de estudio de la escuela se expande hacia la industria cultural. Uno de los escritos que hablan sobre las diferencias entre ambas teorías es el ensayo que publicó Horkheimer, Teoría tradicional y teoría crítica, en 1937, donde cuestionaba, entre otras cosas, la pretensión de neutralidad de la teoría tradicional. La teoría tradicional intenta aportar una descripción abstracta del mundo ajeno a la realidad. La teoría crítica busca un análisis, el desenmascaramiento de ideologías y la transformación del mundo. Los miembros de la Escuela de Frankfurt compartían tres puntos de coincidencia. Inspirados en el pensamiento de Hegel, pensaban que la realidad surgía de un complejo proceso de interacción entre diversos elementos, teniendo ella misma una naturaleza compleja que no podía ser abordada desde un solo punto de vista. Derivado de lo anterior, consideraban que los fenómenos sociales y políticos poseían un carácter dinámico e interactivo. Defendían que las causas últimas de los procesos sociales y políticas tenían un carácter irracional. Eran deseos, miedos y pulsiones que condicionaban el comportamiento colectivo sin que hubiera una explicación racional para esta influencia. Entre las principales características, todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, este no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. No acata el principio de no valoración y objetividad, defendido anteriormente en la teoría tradicional. Al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora. Desde un punto de vista histórico, la Escuela de Frankfurt dio origen al primer modelo de investigación interdisciplinar aplicado al estudio de los fenómenos sociales y políticos.
Representantes de la teoría crítica. La escuela de Frankfurt suele clasificarse en 2 e incluso hasta en 3 generaciones. Estos son algunos de los investigadores más representativos de la primera y la segunda generación. Primera generación. Max Horkheimer fue un filósofo y sociólogo alemán, uno de los nombres más representativos de la escuela de Frankfurt. Horkheimer tuvo que abandonar Alemania con la llegada del nazismo. Su trabajo estuvo vinculado al estudio de la razón instrumental, la cultura de masas y la sociedad del consumo. Entre sus obras más relevantes se encuentran Crítica de la razón instrumental, 1947, Sociedad, razón y libertad, 1954, Dialéctica de la Ilustración, 1944, y Teoría tradicional y teoría crítica, 1937. Theodor Adorno fue, junto a Horkheimer, uno de los mayores exponentes de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Con la corrupción de los totalitarismos en Europa, Adorno también tuvo que exiliarse a Estados Unidos. Una de las grandes preocupaciones de Adorno fue la expansión de los medios de comunicación y cómo estos influyeron en la sociedad. Entre las obras más destacadas se encuentra Dialéctica de la Ilustración, 1944, Dialéctica negativa y teoría estética, 1966. Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, 1898 a 1979, fue un filósofo de familia judía que ingresó en el Instituto para la Investigación Social en 1933. Después, con el ascenso de Hitler, se marchó a Nueva York. El filósofo y sociólogo realizó una crítica a la que denominó como sociedad unidimensional, es decir, a aquella que ha conseguido diluir toda crítica, sociedades cerradas que solo conocen una sola dimensión de la realidad. Asimismo, Marcuse también analizó algunos mecanismos de represión de las sociedades avanzadas. Entre sus obras destacan Razón y Evolución en 1934, Eros y Civilización en 1953 y El hombre unidimensional en 1964. Erich Fromm fue un psicólogo y filósofo alemán vinculado a la escuela de Frankfurt durante su primera etapa. Sin embargo, más adelante se desvinculó de la misma al presentar diferencias interpretativas con la teoría freudiana. Erich Fromm se centró en el estudio crítico de las sociedades occidentales y la condición del individuo en las mismas. Entre sus obras más destacadas se encuentran El arte de amar en 1956, Cero tener en 1976 o Miedo a la libertad en 1941. Johann Habermas, 1929, es un filósofo alemán enmarcado dentro de la denominada como segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Colaboró en el Instituto de la Investigación Social y fue ayudante de Adorno. Él también trató de desarrollar una teoría crítica para someter a análisis a las sociedades capitalistas desarrolladas. Entre sus obras se encuentran Lógica de las Ciencias Sociales, 1967, Teoría de la Acción Comunicativa, 1981, y El Discurso Filosófico de la Modernidad, 1985. Desde un punto de vista histórico, la Escuela de Frankfurt dio origen al primer modelo de investigación interdisciplinaria aplicado al estudio de los fenómenos sociales y políticos. Su principal tesis sostenía que para progresar y conseguir cada vez un mayor grado de desarrollo humano, los seres humanos deberíamos utilizar la razón como guía para poder actuar y tomar decisiones. La ilustración era optimista respecto al papel del conocimiento y la razón en las relaciones entre las personas. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es la discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de toda teoría y la crítica de estas condiciones sociales.